Cordial saludo. En esta ocasión vamos a presentar nuestro tema Jesús, aproximación histórica de la materia humanismo cristiano. Nuestros integrantes son Gisela Zuley Herrera Rosero y mi persona, Silvana Alexandra Pantoja Cabrera. Como introducción a nuestro tema, vamos a comenzar diciendo que Jesús nos lleva a creer en Dios como nosotros hemos creído en Él, siendo una presencia amistosa y cercana, fuente inagotable de vida y compasión para todos. Es por eso que nos gustaría darles a conocer los grupos sociales, situación política y religiosa que vivió Jesús, tanto en el Imperio Romano, en los judíos y la división en grupos de todas las personas de ese entonces, como también vamos a presentarles el cambio social que dio Jesús para su época. Los grupos sociales, situación política, religiosa y económica que vivió Jesús. Situación política, la cual estaba dividida en dos partes en el poder romano a manos del imperio y el poder judío a manos del Sanedrín. Cuando hablamos del poder romano, quien estaba a cargo del emperador, del senado y de los procuradores, los cuales se encargaban de velar por las colonias, también el gobierno por los reyes vasallos, los cuales eran impuestos por los reyes romanos, tenían que obedecer todo lo que decía Roma y de esa manera Roma tenía el control. Sin embargo, también existía el Sanedrín, el cual era un grupo de 70 personas y eran encargados de hacer cumplir las leyes religiosas y las leyes políticas. Siendo así, estas muy unidas. Además, eran los encargados de interpretar las escrituras, en este caso la Tanaj. Fueron los que tomaron la decisión de pedirle a Poncio Pilato que sacrificaran a Jesús. También existían las creencias del pueblo judío religioso. El pueblo judío era monoteísta. Para ellos solo había un Dios, el cual era Jehová. Ellos se consideraban un pueblo elegido por Dios y a través de ellos Dios se iba a revelar. Los grupos sociales. Palestina se componía de dos grupos sociales, los judíos habitantes en la misma Palestina y los paganos romanos. Habían bastantes judíos que vivían en la diáspora, es decir, fuera de Palestina. Los fariseos, los cuales participaban los sacerdotes, aunque la mayoría eran laicos, cumplían la ley de Moisés estrictamente, respetaban las tradiciones. Los saduceos, los cuales eran un grupo religioso perteneciente de las familias sacerdotales más importantes, querían la independencia pero vivían sin grandes problemas bajo la dominación romana. También rechazaban las tradiciones orales judías, no creían en la resurrección y eran ricos. Aspectos religiosos, en los cuales se dividían sacerdotes, levitas, guardias y escribas. Los sacerdotes cuidaban del templo y ofrecían sacrificios. Los levitas ayudaban a los sacerdotes, los guardias del templo ponían orden dentro del recinto y los escribas maestros y abogados. En toda la historia bíblica siempre se mencionaba la frase volver a Dios. Sin embargo, Jesús nunca mencionaba algo así y nunca lo mencionó durante toda su vida. En lugar de eso, él decía esta frase, entrar en el reino de Dios, ya que pensaba que Dios siempre estaba en camino. Jesús asociaba a Dios con la vida y no con el culto o la religión. También él pone el sufrimiento por encima del pecado, ya que él veía el pecado encarnado en el sufrimiento. En la época de Jesús, básicamente la compasión no era algo tan relevante debido a que no muchas personas sentían empatía por personas discapacitadas como los leprosos, enfermos, pero Jesús siempre tuvo compasión y también se dice que la compasión es lo único que puede volver humana a la sociedad. También Jesús siempre planteaba la idea de que el hombre nunca debe estar por encima de la mujer. Dicho esto, Jesús no solo fue importante en su época, sino que su mensaje llegó al corazón de todos hasta el día de hoy. Las creencias encontradas en el Antiguo Testamento no parecen ser escritas por un ser superior ni mucho menos. Es más, que pareciera que fueron hechas por el hombre mismo, ya que eran una serie de reglas absurdas, como por ejemplo la denigración sin sentido a la mujer, la falta de sentido humano hacia la clase baja, como también nos mostraron un Dios cruel y sin piedad.
Pero cuando llega Jesús nos da un mensaje totalmente diferente, que nos da a entender que todos somos iguales y que Dios no es un ser cruel, sino que es un ser lleno de amor. El mensaje de Jesús fue revolucionario para la época, ya que dejaba esas absurdas creencias que acabo de mencionar y las antiguas leyes, y empezaba a darle equidad a la mujer, dándonos a entender que nadie merece ser tratado con desprecio, y también nos dio un mensaje sobre lo que realmente significa ser un hijo de Dios. ¿Cuál es el compromiso del cristiano en la sociedad actual? El cristiano siempre se deberá comprometer a ayudar a la sociedad con el mensaje de Jesús. Un cristiano siempre debe estar a disposición de ayudar a las personas, luchar para hallar la igualdad y defender los maltratos causados por la sociedad, pero también debe sostener el núcleo familiar cuando éste está a punto de romperse. Debe ser una persona dialogante, empática y dispuesta a escuchar a los demás para el progreso mutuo. También el cristiano debe aplicar el mensaje de Dios tanto en su vida como también enseñarlo a las personas quienes estén menos familiarizadas, enseñando así cómo es ser un verdadero hijo de Dios, siempre con las enseñanzas que nos dio Jesús. Jesús no solo fue importante para esa época, también fue importante para nosotros en la actualidad, ya que nos dio un mensaje diferente al que estaban acostumbrados en ese entonces. Le dio igualdad a las mujeres, nos perdonó a nosotros por todos nuestros pecados y nos enseñó a cómo ser un verdadero hijo de Dios. Muchas gracias.